En la década de los 60, 70 y 80, Estados Unidos pasaba por una ola de asesinos en serie. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, que es el asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco empezó a actuar en Bahía de San Francisco en 1968, pero antes de ir con el contexto, de ir con todos los crímenes que cometió, hay que entender que en estas fechas, en estas décadas, la información o el método en que investigaba la policía no era muy efectivo. Había mucha falta de pistas y no sabían ni qué hacer. El asesino en cada crimen que cometía dejaba una pista, desafiaba como a la policía y dejaba una pista para que ellos intentaran atraparlo. El primer asesinato atribuido al asesino del Zodíaco fue el 20 de diciembre de 1968 en el área de Vallejo, California. Fueron dos asesinatos, fueron dos adolescentes, Betty Lou de 16 años y David Faraday de 17 años de edad. Fueron balaceados mientras se encontraban en un automóvil. Betty Lou murió en el lugar, mientras David Faraday alcanzó a escaparse y en el hospital fallece. Este asesinato conmocionó mucho a la comunidad de California, pero algo que fue lo que más impactó fue que 6 meses después, el 4 de junio de 1969, este asesino volvió a actuar en una zona cercana. En esta ocasión fueron dos jóvenes, Brian y Cecilia, que estaban en un picnic, cuando un hombre extraño que se les acerca con un disfraz les pide que se amarren y los empieza a apuñalear. Cecilia murió después de los ataques, mientras que Brian logró sobrevivir, y esto ayudó a que él describiera quién fue. El tercer ataque del asesino del Zodíaco fue el 27 de septiembre de 1969. En esta ocasión fue a Paul Stein y a su pasajera que iban en un taxi. Paul murió, pero la chica que estaba ahí logró sobrevivir. Este caso ya da un cambio porque este crimen ocurrió en plena ciudad y había una testigo. Y ya se puede ver mucho el modus operandi del asesino del Zodíaco. Solía atacar a parejas, ser violento, atacar con cuchillos, con pistolas. Pero claro, el asesino del Zodíaco no se supo quién fue y esto complicaba mucho la investigación de la policía. Poco después de sus primeros asesinatos, el asesino del Zodíaco empieza a comunicarse con la policía y con la prensa, enviando cartas a los principales periódicos. Estas cartas eran muy importantes ya que dejaban mensajes encriptados. La primera carta fue recibida el 1 de agosto de 1969. En este, el Zodíaco incluía un criptograma de 408 símbolos. Este código fue descifrado en menos de una semana por un profesor. Las cartas no solo decía que él fue el culpable, sino que también daba detalles importantes de la investigación. En los mensajes él solía decir el placer que se sentía al asesinar. Sin embargo, estas cartas no fueron fáciles de descifrar en su mayoría. Muchas tenían códigos que no se podían descifrar fácilmente. Algunas de estas cartas siguen sin descifrar a día de hoy, como Z-340, que desconcertó a varios criptógrafos y no hasta hace poco que fue resuelto en 2020. Además de los criptogramas, estos símbolos, las cartas también tenían códigos o símbolos extraños, como algunos llamados el símbolo del Zodíaco, una especie de una cruz con un círculo, que esta se convirtió en la firma distintiva de este asesino. Además de que estas cartas incluían amenazas a futuros ataques. La investigación del asesino del Zodíaco fue una de las investigaciones más frustrantes para la policía. Uno de los primeros problemas fue la escasez de pistas en la investigación. En algunos ataques, como el de Brian, este describe al atacante como un hombre de 1,80, blanco, con un casco y ropa oscura. Sin embargo, esta descripción fue demasiado general, así que no pudieron investigar a fondo. Durante varios años tuvieron en mira varios sospechosos que iban interrogando. Uno de ellos, Arthur Leigh, un hombre con antecedentes penales y con comportamientos extraños que encajaban. Tenía coincidencia con algunos detalles como el tema de los símbolos. Sin embargo, las pruebas no eran suficientes para incriminar a este hombre. Él muere en 1992 sin ser acusado. La policía exploró otros diferentes sospechosos, pero sin embargo no daban con nada. A lo largo de los años, el FBI y otras agencias empezaban a entrar en el caso, utilizando nuevas tecnologías como la prueba de ADN,
pero a día de hoy no se sabe la identidad del asesino del Zodiaco. Aunque los asesinatos del Zodiaco cesaron en 1969 y no se le atribuyeron asesinatos después de estas fechas, su legado, por decir, ha perdurado por muchas décadas en la cultura popular, en la criminología. El caso Zodiaco inspiró libros, películas, documentales, series, incluyendo la famosa película de 2007, El Zodiaco, dirigida por David Fincher, que en esta película la trama es que los policías tratan de reconstruir toda la investigación del caso del Zodiaco. El asesino del Zodiaco, o más bien el caso del asesino del Zodiaco, ha servido para investigar otros casos, para empezar a tener en cuenta perfiles de asesinos y métodos de investigación criminal. El símbolo del Zodiaco, su juego con los criptogramas y sus cartas a la prensa, ayudó a identificar que este fue uno de los primeros asesinatos en que intentaban manipular a la prensa, policía y a las personas en general. En términos policiales, el caso impulsó a mejorar métodos de investigación, pero asimismo hasta el día de hoy no se ha resuelto. No se sabe quién fue el asesino del Zodiaco. Después de más de 50 años, el caso del asesino del Zodiaco sigue abierto. En los últimos años, varios investigadores y personas han presentado teorías y supuestos sospechosos, algunos alegando que incluían tener pruebas de este caso. El FBI continúa conservando el caso en estado abierto y colabora con la policía. El asesino del Zodiaco fue uno de los asesinos que logró evadir la policía del FBI y logró sembrar miedo con sus mensajes, con las cartas, con los criptogramas. Aunque nunca se conoció su identidad en el mundo de la criminología, este caso es bastante conocido e importante para los avances que dio. Pero nada, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, espero dejen un comentario, like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales y nada, hasta aquí los dejo y nos vemos en el siguiente video.